Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En un día con mucha información política, en un ratito les voy a contar la verdadera interna acá por el rumbo de la política económica. Hay una interna feroz dentro del gobierno y por primera vez un funcionario de peso dentro del gobierno, como es el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se le planta a Moreno no solamente por lo que ustedes conocen, el tema del blanqueo, sigue la pulseada, sigue la pelea, sino por el rumbo general de la economía. ¿Qué pasa con el cepo al dólar? ¿Qué pasa con el acuerdo de precios? ¿Qué pasa con las restricciones de importaciones? Bueno, Echegaray jugando muy fuerte, planteándose en un tono totalmente distinto al eje Moreno-Kicillof. Se los voy a contar en un ratito. También vamos a hablar de qué está pasando con Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, que empezó un fuerte armado nacional, ya está mirando el 2015, todos están mirando el 2015, pero está entre dos fuegos. Por un lado Cristina, que lo mira y lo sigue mirando con desconfianza, y por otro lado Sergio Massa, que está armando un bloque muy fuerte de diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires y que amenaza con condicionar la gobernabilidad de Scioli en la provincia. No solamente Scioli está mirando el 2015, está Cobos mirando el 2015, que ya se imagina en una interna con Wiener para jugar dentro del espacio no peronista. Está Macri mirando el 2015, que hoy su hombre de más confianza salió a decir que la alianza con Massa se rompe después de la elección, porque van a ser competidores, porque Macri va a ir también por fuera del peronismo a competir por el 2015. Y bueno, obviamente están Scioli y Massa haciendo su juego, jugando muy fuerte en la provincia de Buenos Aires y buscando proyectarse. Y en un ratito Diego Genúl les va a contar cómo viene el traicionómetro del peronismo. ¿Quién está midiendo más alto en el traicionómetro del peronismo? Esto que en el peronismo las traiciones se perdonan, lo que no se perdona es la derrota. Y cuando hay una derrota electoral, todos buscan al ganador, aunque haya traiciones de por medio. ¿Qué está pasando con la economía? Bueno, que estalló un conflicto muy fuerte dentro del propio equipo económico. Todos nos enteramos, y venimos discutiendo esto desde el lunes, que Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, se plantó ante Guillermo Moreno y le recomendó a la presidenta no prorrogar, no extender por 3 meses más el blanqueo. El lunes, el martes, la presidenta firmó el decreto, le dio la razón a Moreno y extendió por 3 meses más el blanqueo. Hoy estuvo Axel Kicillof en el Senado explicando el presupuesto 2014, el viceministro de Economía, y las frases del viceministro de Economía revelan que está totalmente alineado con Moreno y de alguna manera se dividen las aguas dentro del gobierno. Ahora sabemos bien quiénes fueron los responsables del cepo al dólar, del blanqueo de capitales, de las restricciones a las importaciones y de los acuerdos de precio. Y quienes se oponen dentro del gobierno y están planteando que son urgentes correcciones necesarias para tratar de rectificar el rumbo de la política económica. Hoy Kicillof dijo casi como una especie de provocación a Echegaray, al titular de la AFIP, el blanqueo de capitales fue una medida tremendamente acertada. Lo dijo ante los senadores de la Comisión de Presupuesto, donde se discutía el presupuesto 2014. Esto, digo, es una provocación directa a Echegaray, porque Echegaray, que es el jefe de la AFIP, el que maneja la administración impositiva, había dicho que el blanqueo no había dado los resultados esperados y que él le había recomendado a la presidenta no prorrogarlo. Ahora vamos a hablar de otras cosas que dijo Axel Kicillof y que generan interrogantes respecto a qué puede pasar con la economía, ¿no? Axel Kicillof habló suelto de cuerpo de cuánto va a crecer este año la economía, cuánto va a crecer el año próximo, e incluso tuvo una frase realmente increíble respecto a qué pasa con la fuga de capitales y con los dólares. ¿Qué dijo Kicillof? Dijo que el problema de cada dólar que salió del país es producto del chamullo. La fuga de capitales es consecuencia de las profecías autocumplidas. A ver si se entiende este razonamiento de Kicillof. La idea del viceministro de Economía es que la fuga de capitales de 50.000, 60.000 millones de dólares del 2007 es producto de los medios de comunicación, los consultores de la City y del chamullo, de los que hablan, que atentan contra el modelo económico, los inversores se asustan y se llevan los dólares. Ni una palabra de la inflación.
Es decir, la fuga de capital no tiene que ver con que tenés 20-25% de inflación. Y la pregunta es, entonces, ¿el chamullo empezó a partir del 2007, cuando empezaron a truchar el INDEC y empezó la inflación? ¿No había chamullo? ¿No había quienes atentaban contra el modelo económico hasta el 2007? ¿Por qué no había fuga de capitales? ¿Es simplemente así? ¿Tan débil es la economía argentina? ¿No hay chamullo? ¿No disparan contra el gobierno, contra la política económica en Uruguay, en Brasil, en Chile, en otros países? Simplemente Argentina está a manos de lo que puedan decir los consultores económicos. La verdad que es un diagnóstico que sigue persistiendo en el error de negar cuál es el principal problema de la economía argentina, que es la inflación, y a partir de ahí cuáles son las consecuencias. La fuga del dólar, la necesidad de poner el cepo al dólar porque te quedabas sin reserva, la caída de reservas de los últimos 2 años pese a que tenés cepo al dólar. ¿Cuál es la interna concreta hoy entre Echegaray de un lado y Guillermo Moreno y Axel Kicillof del otro? No se reduce al tema del blanqueo de capitales. Vamos a puntear cada uno de los temas. ¿Por qué Echegaray dijo el blanqueo de capitales debe terminar ahora? No era por una cuestión de vanidad, de competir o disputar con Kicillof o con Moreno. Lo que estaba diciendo con total racionalidad, y estas son palabras de Echegaray en privado, ahí en las cercanías de la Casa Rosada de la presidenta, que Argentina no puede vivir este año con casi un año de amnistía fiscal, que el blanqueo de capitales le dificulta la administración tributaria. La discusión del blanqueo de capitales empezó en mayo y va a terminar en diciembre. Echegaray le dijo a la presidenta, un año de amnistía fiscal me genera a mí dificultades enormes para recaudar, para decirle al contribuyente que paga todos los días y que no entra al blanqueo, pagá, cumplime los vencimientos del IVA, cumplime los vencimientos de ganancia. Le hace perder reputación a la AFIP, le ata las manos para ir contra los evasores que no entraron en estos primeros 3 meses al blanqueo. Así lo dijo textualmente Echegaray en la intimidad de la Casa Rosada. No podemos soportar un año más de amnistía fiscal. Y ya hubo 2 años de amnistía fiscal, porque en el anterior blanqueo, que se planteó en el 2008 y se aplicó en el 2009, fueron prácticamente 2 años de amnistía fiscal. Entonces Echegaray siente que está hace 5 años al frente de la AFIP y se van a cumplir 3 años donde la Argentina hace un perdón amplio fiscal. Y si bien fue exitoso el blanqueo del 2009, entraron 37.000 contribuyentes, este ya demostró que fue un fracaso. Entraron 1.900 contribuyentes. Entró una mínima porción de lo que habían entrado. En el blanqueo anterior se habían exteriorizado 4.700 millones de dólares en el 2009 y había justificación, porque era una época de recesión por la crisis internacional. En este blanqueo se exteriorizaron 370 millones de dólares. Primer planteo de Echegaray. Argentina no puede vivir más con un año entero, casi 8 meses de amnistía fiscal. Me genera problemas en la recaudación, no me pagan. La recaudación tributaria, dice Echegaray, es como un buque, no es una lancha. Cuando empieza a haber este tipo de amnistías, se va frenando lentamente y después para arrancar la cultura tributaria de nuevo, arranca muy lentamente. O sea que recién el año que viene de nuevo la AFIP va a empezar lentamente a recuperar lo que ha perdido ahora en términos de recaudación. No por los 370 millones que entraron, sino por los miles y miles de contribuyentes que dijeron postergo, el pago del IVA no, lo postergo, lo pateo un poquito más. Total, hay un blanqueo, hay una amnistía fiscal, si perdonan a los que se llevaron toda la guita en negro y les dan todas las facilidades para que la traigan durante todo un año, yo que soy el contribuyente que pago todos los días no lo hago. Segundo tema, había mucha discusión sobre quién era el responsable del cepo al dólar y todos se pasaban la pelota. De esta interna que ha salido a la luz, de Echegaray de un lado, Moreno y Kicillof del otro, queda claro que los responsables del cepo al dólar son Moreno y Axel Kicillof. Y junto con Mercedes Marcó del Pont, la presidenta del Banco Central también. ¿Por qué? Porque Echegaray aplicó en los primeros meses después de octubre del 2011 lo que se llamó consistencia fiscal. Había una urgencia, había una corrida muy fuerte de capitales, se iban los dólares, entonces discutieron con la presidenta cómo hacer para frenar esa salida de dólares. Y una idea transitoria, que pensaban que a lo sumo podía resistir 3 o 6 meses, era decirle a los contribuyentes, mire, usted no tiene
ingresos en blanco para comprar dólares. No era consistente fiscalmente. Eso fue pensado como algo transitorio, de 3 meses, 6 meses. Después de 6 meses, estaba claro que había que tomar una medida de fondo, es decir, el equipo económico, Kicillof, Moreno, Mercedes Marcó del Pont, tenían que resolver qué hacer con la política económica, qué hacer con el dólar, cuál era el dólar, la política cambiaria que había que llevar. Y no lo hicieron. Y por eso tuvieron que poner el cepo al dólar. Echegaray lo dijo en la intimidad. Yo estuve 3 meses, 6 meses frenando que se fueran los dólares con un instrumento válido como era la inconsistencia fiscal. Si había gente que estaba en negro y se quería comprar dólares, yo lo freno porque tengo el instrumento de la AFIP. Pero hubo un momento que no definieron nada de la política económica, qué hacemos con el dólar, dónde lo quieren estabilizar, y hubo que hacerse responsable del cepo al dólar, directamente prohibirle a la gente, por primera vez en mucho tiempo, que no pueda comprar dólares. Directamente prohibición total. Se hizo formalmente responsable Mercedes Marcó del Pont, la presidenta del Banco Central, a través de una resolución, pero en última instancia los ideólogos fueron Axel Kicillof y Moreno. El 20% del turismo, que se va a terminar seguramente después de la elección del 27 de octubre. El gobierno no puede soportar más sangría de las reservas con los argentinos gastando dólares en el exterior con las tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que dice Echegaray? 20% como anticipo de impuestos me sirve también transitoriamente por 6 meses, pero el año próximo, en abril, cuando haya que presentar las declaraciones juradas, todo contador sabe que eso se lo recuperan. Entonces, este tema del anticipo del 20% no sirve más. ¿Qué le están presionando a la AFIP? Le están pidiendo llevar eso al 50%, al 60%. ¿Qué es lo que dice Echegaray? Esto no sirve más. No se puede frenar más el turismo en el exterior con un anticipo de impuestos. Lo que hay que hacer, si ustedes quieren, es definan qué quieren hacer con la política económica. ¿Quieren llevar el dólar turista 9? Llévenlo. ¿Quieren poner un cupo para las tarjetas de crédito en el exterior? Háganlo, pero definan qué hacer con la política económica. No puede bancar más la AFIP sostener o tratar de frenar la fuga de dólares al exterior. El freno a las importaciones es un instrumento válido, se utiliza en muchos países, es la aduana, un organismo que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos, quien en teoría lo hace, pero en la práctica lo hace Guillermo Moreno, el secretario de Comercio, llamando por teléfono, a este sí, a este no. ¿Qué es lo que planteó en la intimidad Echegaray? Dijo, esto no aguanta más, se puede hacer en 3, 6 meses a lo máximo. En algún momento hay que poner regulaciones, hay que poner algún tipo de esquema para decir qué queremos hacer con el comercio exterior, porque si no, tenemos conflicto con Brasil, tenemos conflicto con todos nuestros socios comerciales y además tengo todas las quejas en la AFIP de los empresarios pymes que están desesperados y no pueden importar insumos para mantener la producción. Algunos de esos empresarios enrolados en la Gelbar y en otras agrupaciones que son militantes kirchneristas, el empresariado kirchnerista que se queja de las restricciones a las importaciones. Y finalmente los acuerdos de precio. Bueno, sirven lo mismo transitoriamente, pueden ser 6 meses, pero no como mecanismo permanente. Y hace 6 años que estamos hablando de acuerdo de precio y la inflación no baja del 20-25%. Este rosario de críticas directas a la política de Moreno y Kicillof fue planteado por Echegaray en la intimidad del gobierno. Lo que trascendió, lo del blanqueo, es simplemente la punta del iceberg. ¿Cuál es el planteo básico de Echegaray? El liberalismo de los 90 o el intervencionismo actual fracasan siempre porque no se dan cuenta de la dinámica de la economía. Uno puede aplicar acuerdo de precio, pero no puede seguir 6 años con acuerdo de precio como si fuera la única tabla de salvación de la economía. Uno puede restringir las compras de dólares, 3, 6 meses, no puede estar 2 años o más con cepo al dólar. Es decir, no ven la dinámica de la economía, no ven que los instrumentos pueden ser transitorios hasta que no definas cuál es tu política económica de fondo. Por primera vez se ha planteado una discusión fuerte dentro del gobierno sobre el rumbo de la economía. Y una discusión que se da en el riñón del elenco del kirchnerismo, porque esto del cepo al dólar, de la inflación, de las restricciones a las importaciones de Moreno, hace rato que la dirigencia política cercana o aliada al kirchnerismo, desde Daniel Scioli a los intendentes del conurbano, lo vienen planteando como reclamo. Incluso algunos gobernadores que se ven muy afectados
por el atraso cambiario en las economías regionales. Pero hasta ahora nunca había trascendido una discusión de fondo dentro del propio equipo económico. ¿Qué pasará después del 27 de octubre? ¿Se va Echegaray? ¿Se va Moreno? ¿Permanecen los dos? ¿Cuál va a ser la política? ¿Qué ha dejado trascender Echegaray? Yo me quedo hasta el último día de gobierno de la presidenta, a menos que la presidenta disponga lo contrario, a menos que la presidenta quiera reemplazar al titular de la AFIP, que por otro lado tiene mandato hasta el 2016. Pero también, ¿qué ha planteado Echegaray como discusión? Bueno, una decisión de fondo que tiene que tomar Cristina después de la elección. ¿Qué va a hacer con la política económica? ¿Va a seguir en esta política económica de ir tapando parche por aquí, parche por allá, mientras caen las reservas del Banco Central de manera persistente, mientras la inflación te pone un freno al crecimiento? ¿O va a hacer las correcciones que incluso, no solamente Echegaray, sino otros integrantes del equipo económico, en su momento Boudou cuando era ministro de Economía, o el propio Hernán Lorenzino, le han planteado? Bueno, ahí está la discusión de fondo, y es el gran interrogante hoy de la política argentina. ¿Cómo sigue la política económica? ¿Cómo sigue Cristina en los próximos 2 años? ¿Hace las correcciones necesarias para fortalecer las bases del modelo económico que se han debilitado notoriamente en los últimos 2 años fundamentalmente? ¿O sigue así languideciendo para llegar al 2015 con un mínimo de reservas para la próxima administración? La otra discusión importante, me parece que se va a dar en los próximos tiempos, es si va a haber un ministro de Economía o no. ¿Quién va a ser el ministro de Economía? ¿Cristina va a querer profundizar lo que ha hecho Moreno estos años? Bueno, ¿será Moreno directamente el ministro de Economía? ¿Va a querer corregirlo? ¿Lo buscará a Echegaray y lo fortalecerá y lo pondrá en un lugar de privilegio después de la elección? Una frase de Cristina en el diálogo con empresarios hace un par de semanas, en el encuentro de Turón, primero en Río Gallegos y después en la Casa de Gobierno, y le dijo a los empresarios, incluso era algo que iba para sus funcionarios: háblenme, díganme lo que está mal, cuéntenme, no me tengan miedo. Bueno, Echegaray al parecer no le tuvo miedo. Y de hecho, Cristina mismo en ese último encuentro dijo: este señor, por Echegaray, es uno de los pocos funcionarios que no me tiene miedo y me cuenta cuáles son sus opiniones. Si Cristina admite este tipo de discrepancias dentro del equipo económico y toma lo que son cuestiones elementales, que no solamente lo plantea Echegaray, sino que también lo plantean muchos economistas del kirchnerismo y obviamente también de la oposición, me parece que uno puede alentar expectativas después del 27 de octubre. Si Cristina vuelve a cerrarse y es todo el poder a Moreno, venció una vez más, aún perdiendo, porque fracasó el blanqueo, la cosa va de mal en peor. Una sola cosita más y nos metemos de lleno en la discusión política. ¿Qué está pasando con Scioli? Después tenemos 2 economistas, Agustín Datelis y Fausto Espotorno, para discutir un poco estas cuestiones, hacia dónde va la economía. Hoy el gobierno anunció, un día después de que anunció que prorrogaba 3 meses el blanqueo, una inversión de $500 millones del grupo Bridas, que es el segundo grupo petrolero de la Argentina después de YPF, para el yacimiento de Vaca Muerta de gas y petróleo no convencional. Fue un anuncio que muchos relacionaron con el blanqueo, porque de hecho ayer se extendió el blanqueo 3 meses más, y hoy anuncia Bridas que suscribe un bono BADE, que es el bono de desarrollo energético, que forma parte del menú de bonos que se emitieron en el blanqueo. Uno eran los CEDINES para las operaciones inmobiliarias y el BADE para el tema energético. Y muchos asociaron a que, bueno, ingresaron en un día $500 millones del blanqueo. Miren lo que decía hoy Axel Kicillof en el Senado, anticipando, antes que lo diga la empresa, que ingresaban estos $500 millones a la Argentina por inversiones energéticas. Es una medida tremendamente acertada. ¿Por qué? Porque no se trata solo de un blanqueo impositivo. Una importantísima petrolera que acaba de anunciar que va no blanquear fondos, porque son fondos que tenía exteriorizados en el exterior, sino simplemente suscribir el BADE, el bono argentino para el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque entendió lo mismo que nosotros, que lo que estamos buscando acá son inversiones en construcción, inversiones en hidrocarburos. Bueno, la inversión es un
muy buen dato, es una muy buena noticia que viene negociando hace tiempo Miguel Galucho, que es el presidente de YPF. Y es una inversión que no va a ingresar ahora a los 500 millones de dólares, sino que, como dijo en un comunicado de la empresa, la inversión no será menor a 500 millones de dólares y tiene por objetivo invertir en el área energética no convencional de Vaca Muerta y que se va a ir realizando a medida de que se vayan cumpliendo las etapas de la inversión. Ahora, el gobierno lo anuncia el día después que se conoce que se extiende el blanqueo y lo mezcla, si bien ahí lo aclara Axel Kicillof, con el blanqueo, como si esta inversión de 500 millones de dólares fuera un resultado de este blanqueo que Kicillof dijo ha sido tremendamente acertado. Y de esa manera mancha una inversión que es genuina. Es decir, que el gobierno podría presentar, miren, mientras todos dicen que hay mucha incertidumbre, acá hay una empresa petrolera que viene y pone 500 millones de dólares. No tiene nada que ver con guita en negro. De hecho, la propia empresa salió, Carlos Bulgeroni, el titular de Bridas, a decir que la inversión no está sujeta a ningún régimen de exteriorización de divisas. Es decir, que es guita que viene del exterior, pero es guita en blanco, que ya estaba asentada en los libros de la AFIP. Y desde la propia AFIP salieron a decir que estos 500 millones de dólares no tienen nada que ver con el blanqueo. Entonces no se entiende el gobierno. Realmente no se entiende que aún al momento de anunciar una buena noticia, vos lo hagas al día siguiente de que extendiste el blanqueo y lo vincules como si esto fuera una extensión más del blanqueo, como si esa guita, esos 500 millones de dólares, vinieron porque eran evasores, los tenían en negro afuera y los ponen en la Argentina. Cuando justamente lo que necesita la Argentina es dar previsibilidad, inversiones genuinas, buenos negocios, pero no de los evasores, que vienen y ponen guita desesperado porque si no les meten una penal tributaria y van en cana, sino de gente que quiere invertir porque cree que ahí va a tener futuro, va a tener rentabilidad. Vamos a discutir un poquito de política. ¿Qué está pasando con Daniel Scioli? Está ya Guido Lorenzino, una de las espadas de Daniel Scioli en la legislatura provincial, el que viene a defender aquí la posición del gobernador y la del kirchnerismo. Pero le voy a preguntar si Scioli no se está despegando, si Scioli no está haciendo un armado para el 2015. Y están también Marcelo Díaz, que es el jefe del bloque de Margarita Stolbizer en la legislatura provincial, y también está Ramiro Tagliaferro, que es el hombre de Massa y Macri, así, de los dos en Morón. Está compitiendo ahí en la elección de Morón en la provincia de Buenos Aires. Mirá este informe. ¿Scioli ya está en el armado de 2015?